Hola, soy Monse Díaz, doctora en psicología y neuropsicóloga. Bienvenido y bienvenida a Neuropsicoteca, un espacio para hablar, divulgar y aprender entre todos de psicología. Hoy vamos a hablar con Álvaro Bilbao. Álvaro es neuropsicólogo, psicoterapeuta, doctor en psicología, formador en disciplina positiva, escritor y padre de 3 hijos, que eso le da mucho valor, ¿verdad? Ha colaborado con la Organización Mundial de la Salud, la Unión Europea y el Tyndall Center de Nueva York. Lleva toda su vida profesional ayudando a familias, conoce el funcionamiento del cerebro y los estudios con evidencia científica que avalan la educación en positivo. Su experiencia como padre le ha servido para partir desde el momento inicial de sentirse perdido y frustrado, como creo que todos los padres nos hemos sentido en algún momento, en esta tarea de la crianza, hacia el aprendizaje de educar de una manera diferente a la que nos educaron a todos nosotros, ¿verdad, Álvaro? Sus enseñanzas parten de la idea de una educación basada en la comprensión y el afecto, pero con límites y normas firmes. Es más eficaz, sencilla y mejor para la autoestima de los niños y de las niñas. Desde 2010, pues nos enseña a todos los padres y profesionales a educar sin necesidad de recurrir a gritos, chantajes o castigos. Es el autor del libro hiperconocido, El cerebro del niño explicado a los padres, que creo que todos los neuros para un aprendizaje básico de los papás hemos enviado en algún momento leer a nuestros pacientes, ¿verdad? Y numerosos cursos de educación para padres. Pues Álvaro, es un placer tenerte en respuesta a mi invitación en el podcast. Y vamos a empezar por el principio. Un placer, Monse. ¿Por qué neuropsicólogo? ¿Por qué te hiciste neuropsicólogo? Ese gusanillo que todos tenemos cuando estudiamos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues la verdad es que fue un poco de casualidad. A mí me gustaba mucho lo que era la psicología clínica, pero cuando me fui de Erasmus a Londres, justo al lado de nuestra residencia de estudiantes, había un hospital, el Royal Hospital for Neurodisability, y yo, que siempre he sido muy echado para adelante, pues fui un día a preguntar si se podían hacer prácticas allí. Me dijeron que sí, que podía hacer unas prácticas yendo 2 días a la semana, llevando un grupo de enfermos con lesión cerebral crónica. Y bueno, ese fue mi primer contacto con la neuropsicología. Ni siquiera en ese momento me planteé seguir trabajando como neuropsicólogo, pero cuando luego me dieron una beca desde la Universidad de Deusto para ir a trabajar en un hospital en Estados Unidos, pues resulta que la experiencia que había tenido en el Hospital de Neurodiscapacidad de Londres, pues le llamó la atención a la neuropsicóloga del hospital psiquiátrico y me cogió bajo su ala y me fue llevando un poco por ahí. Y luego también hay una parte de que la neuropsicología nos da muchas certezas que yo creo que a muchos de los que somos neuropsicólogos nos dan bastante seguridad, a diferencia de cómo muchas veces nos sentimos en el ámbito más de la psicología sanitaria, ¿no? Yo en el hospital psiquiátrico trabajaba tanto la parte de neuropsicología como aspectos más clínicos, y es verdad que pues siempre en la clínica me encontraba más perdido, con menos herramientas, menos certezas, ¿no? Simplemente ver cualquier historial médico de cualquier paciente psiquiátrico, lo primero que ves es que tiene tantos diagnósticos como psiquiatras la han ido viendo a lo largo de todos los años, ¿no? Y en cambio en la neuropsicología pues podemos medir, podemos evaluar de una manera más objetiva, y eso pues nos da mucha confianza a los que quizá como yo pues somos un poco más obsesivos o un poco más cuadriculados, ¿no? Entonces poco a poco me fui sintiendo más cómodo allí y bueno, pues ahí me fui metiendo poco a poco. Y es verdad que la neuro nos da más evidencia, ¿no? De lo que podemos hacer desde un acercamiento más psiquiátrico, ¿no? Que es un poco un campo un poco más abierto. Efectivamente. En ese trabajo en la Organización Mundial de la Salud y en el Tyndall Center de Nueva York, ¿cómo influyó en esta orientación que ya partías, de la cual ya tenías ese inicio, ¿verdad? Sí, bueno, lo primero que hice a nivel ya a nivel más profesional, no tanto de prácticas, fue la residencia en psicología clínica, que la hice en el Crownsville Hospital Center, un hospital psiquiátrico público de los poquísimos que hay en Estados Unidos, pero con pacientes muy graves. Era un hospital pericial, es decir, que casi todos los casos eran casos forenses. Y luego de ahí pasé al Hospital Johns Hopkins, donde estuve trabajando con demencias durante un tiempo. De hecho, empecé a hacer una tesis doctoral con demencias, y luego estuve trabajando en el Kennedy Krieger Institute, que es donde empecé a trabajar con niños, ¿no?
Bueno, ahí fue donde empecé a trabajar sobre todo con deterioro cognitivo, daño cerebral infantil. Y luego ya cuando vine a España tuve la suerte de trabajar en el Hospital de Valdecilla con el doctor Vázquez Barquero en un programa que había con la Organización Mundial de la Salud en el que estuvimos trabajando en la clasificación internacional del funcionamiento. Te estoy hablando del año 2000, o sea que ya han pasado muchos años, ¿no? Antes de ayer, antes de ayer. Efectivamente, y ahí es verdad que con la Organización Mundial de la Salud mi trabajo estuvo más centrado en la parte de la discapacidad que en la parte infantil, y luego en el Children's Center de Nueva York fue una colaboración que he estado haciendo durante muchos años, donde bueno, pues iba cada 2 años a hacer una formación a padres del centro y donde ellos utilizaban todos los cursos online que yo tengo para formar a todas sus familias que tienen de habla hispana, que son muchas, ¿no? Es una comunidad, pensamos siempre en Nueva York como una ciudad donde viven los ricos y los famosos, pero toda la gente que se encarga del cuidado del metro, de las cocinas, de la limpieza, etcétera, casi todos son inmigrantes, una gran parte de ellos son latinoamericanos y son familias desfavorecidas que tienen cierto apoyo terapéutico, cierto apoyo social en estas organizaciones que son organizaciones sin ánimo de lucro y que están muy bien organizadas, ¿no? Porque ante la falta de sanidad pública en Estados Unidos, pues hay entidades como el Children's Center de Nueva York que funcionan muy bien, con muchos centros en distintos barrios de la ciudad y que siempre me han recibido muy bien. Y de ahí surge la idea de esa educación positiva, ¿verdad? Que has empezado a desarrollar más adelante, ¿verdad? Mira, cuando yo empiezo a trabajar como neuropsicólogo en España, empiezo a trabajar principalmente con adultos en la pública, pero también con niños en la práctica privada, y muchos padres, compañeros del hospital, que son fisioterapeutas, logopedas, que me han ido consultando por sus hijos a lo largo de los años, siempre me decían: oye Álvaro, tienes que explicar todas estas cosas que tú haces como neuropsicólogo con los niños, porque es que dan muy buen resultado, nos ayuda un montón con nuestros hijos, tanto a la hora de dormir, como a la hora de enseñarles normas, como a la hora de un tema relacionado con la retirada del pañal, ¿no? Y yo siempre les decía lo mismo, ¿no? Digo, mira, yo soy neuropsicólogo, pero eso es una liga totalmente distinta a ser padre o madre. Y entonces no quería, daba muchas charlas sobre el funcionamiento del cerebro en los niños, pero yo no me atreví a escribir un libro porque sinceramente pensaba que eran como dos ligas totalmente distintas, ¿no? Y cuando fui padre, me atreví a escribir El cerebro del niño explicado a los padres desde el total desconocimiento de lo que podía ser la educación en positivo, disciplina positiva, que ya era una disciplina que venía desarrollada desde hacía ya unos cuantos años en Estados Unidos, y sin haberme leído nunca ningún libro de crianza ni de educación así para padres. Simplemente expliqué cómo funciona el cerebro y en base a cómo funciona el cerebro, cómo podemos educar, ¿no? Pero fue un poquito más adelante cuando me di cuenta, pues mis hijos ya eran un poquito mayores, 6 años, 7 años, que había situaciones, oye, pues que realmente no afrontaba bien, ¿no? Sabiéndome toda la teoría, luego pues perdían los nervios. Entonces me formé en disciplina positiva y en esa formación me di cuenta de que, bueno, pues hay más herramientas de las que podemos manejar como neuropsicólogos y que tienen que ver mucho con la conexión que establecemos con los hijos, con la forma en la que nos comunicamos o les hacemos entender los límites y las normas, ¿no? Que muchas veces no tiene tanto que ver con lo que decimos, con lo que hacemos, ¿no? Y ir incorporando un poco todo eso en lo que yo llamo la educación en positivo, que es con lo que formo familias pues muchos fines de semana y a través de mis cursos online y todo lo que hago en redes sociales. Y esta visión tuya es verdad que transforma, ¿no? La vida no solo de los niños, sino también de las familias, porque muchas veces cuando hablamos de niños se nos olvida que los niños viven en familias, ¿no? Entonces, Sí, las dinámicas familiares, mueves una ficha en un niño, pero tienes también que mover todo ese sistema, ¿no? Ese cambio conjunto junto con los padres, ¿verdad? sí, qué importante, Monse, porque yo, fíjate, creo que mi mayor interés no va tanto dirigido a ayudar a los niños, aunque siempre el motivo de consulta y lo que siempre tengo en mente y trato con máximo cuidado, sino que siempre mi marco de referencia es cómo ayudar a la familia, ¿no? Y para mí me despierta tanta compasión el niño, pues que sus padres le gritan un día sí y otro también, como ese padre, ¿no? Que está desbordado, que no sabe hacerlo mejor, que yo sé que su mayor ilusión es construir una familia pues, en la que todos se entiendan bien, pero no está consiguiendo hacerlo,
o esa madre pues que está agotada, desbordada, porque tiene muchas cosas en la cabeza, porque tiene mucho trabajo y no tiene herramientas, ¿no? Tantas veces me encuentro con familias que es que no tienen las herramientas que necesitan, ¿no? Y además es muy doloroso también, no solo con respecto al niño, sino con respecto a los padres, cuando te das cuenta de que esa mamá o ese papá no tiene las herramientas y le va a costar mucho trabajo tenerlas, ¿no? A veces porque nos encontramos con una familia muy desfavorecida desde el aspecto social, otras veces porque quizá el papá o la mamá tiene una enfermedad mental y lo que está haciendo ya está superando casi lo que le podemos pedir a ese padre, ¿no? Está dando tanto, con tanto amor y de la mejor manera posible que es difícil pedirle más, ¿no? Entonces, el objetivo siempre es ayudar a las familias y que las familias se comuniquen, se entiendan y se relacionen mejor. En ese sentido, hay que entender que uno de los mayores desafíos precisamente es eso, ¿no? Entender cuáles son estos desafíos que tenemos los padres hoy en día, ¿no? Y cómo crees que pueden superarlos, Álvaro, porque es verdad que nos enfrentamos a situaciones muy difíciles, ¿no? Desde el uso del móvil, desde cómo la crianza, ¿no? Antes se entendía de una manera, ahora se entiende de otra y hay mucho choque, ¿no? Porque los modelos anteriores no son válidos. De hecho, muchos de ellos incurren incluso en delitos, ¿verdad? Y muchos padres tardan tiempo, ¿no? en salir de ese modelo suyo de construcción de cómo es esa familia y cómo es ahora, ¿no? La construcción de una familia, incluso la construcción, ¿no? De la identidad de un niño. Mm. ¿Cuáles son los mayores desafíos que te encuentras, Álvaro? Pues bueno, yo creo que has tocado un poco todos ellos, ¿no? Hay uno que es un desafío totalmente nuevo, que es el desafío de las pantallas, ¿no? Que aparece con mucha frecuencia en la consulta, pero bueno, tampoco te diría que es lo más relevante en la mayoría de casos. Hay casos en los Sí. que es el protagonista y es el centro de atención, ¿no? Pero bueno, muchas veces ese abuso de las pantallas que pues comienza cuando son pequeños y que cuando llegan a los 12, 13 años puede hacer que no duerman las horas que necesitan, tengan un rechazo a ir a la escuela porque es que van con 3 o 4 horas de sueño, porque hablamos de niños, ¿no? Que es que han dormido, que se meten en la cama, o sea, se quedan dormidos a las 3, 4 de la madrugada porque están mirando redes sociales, YouTube, casos terribles, ¿no? Y no solamente hablamos de familias en situación de exclusión social, sino que te puedo hablar de familias con unos niveles socioeconómicos muy altos en la que los padres no se están enterando de lo que está haciendo su hijo, no son capaces de poner límites y eso son situaciones muy graves, ¿no? Pero yo creo que el mayor desafío que me encuentro semana a semana, consulta tras consulta, es lo que decías, ¿no? Intentar compaginar ese modelo de educación que hemos tenido pues casi todos los que ya nos dedicamos a la psicología, ¿no? Los que hemos nacido en el siglo pasado, que era un modelo autoritario, donde los límites y las normas estaban muy bien marcados, a un modelo en el que ponemos mucho énfasis en el amor, pero en ese énfasis en el amor no nos damos cuenta, o a veces nos olvida que los límites son tan importantes o que son una forma de amor, ¿no? Y por ejemplo, pues este martes estaba con una familia, ¿no? Y me decía el padre, digo, ¿qué hubiera pasado si tu hijo, o sea, si tú le hubieras contestado como te contesta tu hijo así? Y dice, pues mi padre me hubiera dado un sopapo Sí. y no se me hubiera vuelto a ocurrir, ¿no? Digo, claro, ¿y tú cómo te sientes cuando tú? Digo, pues me siento impotente, sin herramientas, porque sé que no le puedo dar un sopapo, no quiero darle un sopapo porque sé que es perjudicial para él, pero a la vez es que no sé lo que hacer, ¿no? Entonces este padre, por ejemplo, lo que hacía era que se iba, se retiraba, ¿no? Y entonces, claro, ahí sus hijos iban tomando, te estoy hablando de niños de 5 y 3 años de edad, iban tomando cada vez más control de la situación. O Sí. padres, por ejemplo, que entienden que cuando un niño tiene una rabieta, no le podemos decir eso de qué feo te pones cuando lloras, es que no puedes llorar como un niño pequeño, que son pautas correctas, no les deberíamos decir eso, y en alas de ser empáticos y cariñosos, están constantemente diciendo, cariño, estate tranquilo, venga, ¿quieres un abrazo? ¿Qué quieres? Y claro, la rabieta no se termina nunca porque están constantemente dándole feedback, reforzando el llanto, no dándole espacio a ese niño para que llore todo lo que tiene que llorar, ¿no? Entonces, de lo que me voy dando cuenta, ¿no? Y a veces me arrepiento de hablar tanto de educación en positivo, es de que muchos padres confunden la amabilidad, que estoy convencido que es algo fundamental, con la permisividad o con la Sí. sobreprotección.
Y entonces ese es el mayor desafío. Yo creo que el mayor desafío, ya que es un podcast de neurociencia, es que los padres entiendan que el cerebro es puro equilibrio y que no se trata de ser cariñosos o ser firmes, se trata de ser cariñosos y firmes. No se trata de ser empáticos o dejar al niño en paz. No, se trata de ser empáticos y dejar al niño en paz. Equilibrar todas esas fuerzas que hay dentro del cerebro para que el niño, bueno, pues vaya teniendo un desarrollo equilibrado, ¿no? Siempre les explico que hay una parte del cerebro que hace que nos enfademos y otra parte del cerebro que hace que nos contengamos, ¿no? Pues tienen que trabajar las dos. No puedes prohibir a tu hijo enfadarse, ni darle todo lo que quiere, ni darle un abrazo cada vez que se enfada, porque es bueno que se enfade, pero sí que le tienes que dar herramientas para que frene, ¿no? Y igual que eso en todas las situaciones de educación, ¿no? Equilibrio. Estás escuchando Neuropsicoteca, un espacio conducido por Montse Díaz para profesionales de la psicología y de las ciencias de la salud. Y es verdad que muchas veces los padres te encuentras que ellos mismos, ¿no?, tienen problemas incluso con su propio equilibrio, ¿no? Entonces, ¿cómo van a enseñar, ¿no?, a los niños ese equilibrio, ¿verdad? Claro, el modelo antiguo era mucho más sencillo porque Sí. podrías no tener ningún equilibrio, que con dar 4 gritos y decir se acabó, pues los niños entendían, ¿no? Efectivamente. Este modelo es mucho más exigente para los padres. Y muchos de ellos además se debaten, ¿no? Yo creo que cuando se debaten y dan el paso de quiero cambiar algo, ya muchas cosas están ganadas, ¿verdad? Sí, efectivamente, sí. Cuando muchos padres dicen, oye, mira, yo no quiero educar como me educaron mis padres, o me he dado cuenta de que he gritado más de la cuenta, ya están dando un paso, ¿no? Pero también está la otra versión, que son los padres que de alguna manera han abrazado de una manera intensa, absoluta, sin ningún tipo de cuestionamiento, la idea de el niño no puede sufrir, el niño hay que quererlo mucho, el niño hay que darle mucho cariño, y nos encontramos con casos, oye, en que los niños pues tienen 15 años y no pueden dormir si no es en la cama de sus padres, que los niños tienen 10 años y es que tenemos que hacer todo lo que quieren porque si no se enfadan y tienen rabietas muy parecidas a las que pueden tener con 3 años, ¿no? Entonces es importante poner las cosas en contexto y decir, oye, de los 2 a los 4 años es normal que tenga rabietas y la manera de actuar es, oye, pues dejar que las tenga y sin recriminar, sin avergonzar, pero dándole espacio. Y cuando quiera algo que no pueda ser, pues decirle que no. Y no tenemos que darle 100 razonamientos sin explicaciones, sino simplemente decirle que no de una manera tranquila y calmada, ¿no? Porque eso es otro de los dogmas que muchos padres traen con la educación en positivo, es a mi hijo le tengo que explicar todo, tiene que tener su aprobación, tiene que estar como de acuerdo, tengo que razonar con él hasta el mínimo detalle y bueno, pues esa tampoco es la estrategia, ¿no? Ya, porque es verdad que genera luego discusiones pues con un cerebro en desarrollo, ¿no? Entonces, fíjate, ahí podemos liarnos, ¿no? Efectivamente. ¿Qué es lo que te gustaría ver en el sistema educativo? ¿Qué te gustaría que cambiara en el sistema educativo? Porque cambiar a los papás, yo creo que ya lo estamos haciendo, pero vamos a un salto más grande. ¿Qué te gustaría cambiar en el sistema educativo para fomentar esta educación más positiva, Álvaro? Bueno, pues yo te diría que me paso el día, de hecho trabajo 2 días a la semana en un colegio, me paso el día yendo a dar conferencias a colegios y lo primero que diría es que, uno, ya ha habido un cambio increíble desde el modelo educativo, por lo menos en el que a mí me educaron en los años 80, principios de los 90, y el modelo educativo que vemos ahora en la mayoría de los colegios, ¿no? La actitud de los profesores, la actitud de la dirección del centro es una actitud mucho más centrada en el niño y en sus necesidades y en darle seguridad en la mayoría de los casos, ¿no? Darle seguridad en el entorno escolar para que pueda desarrollarse bien. Y luego hay cosas que me parecen importantes, ¿no? Se está trabajando mucho, muchas veces se ponen, con todo esto de la neuroeducación, se pone el punto de mira en nuevas metodologías, en TICs, gamificación, etcétera, que creo que pueden ser beneficiosas, pero igual que hablábamos antes, yo creo que tiene que haber un equilibrio, ¿no? El hecho de que un niño pueda aprender a través del juego a hacer unas cosas no quiere decir que el dictado tenga que salir del aula, ¿no? El dictado tiene su función, implica que el niño tenga una capacidad de atención sostenida, implica que el niño sea capaz de ejecutar una tarea, como puede ser copiar lo que está diciendo el profesor
cumpliendo una serie de normas que son las de la ortografía y por lo tanto es un ejercicio muy complejo que puede ser muy rico, ¿no? Creo que sería bueno que los profesores tuvieran un poquito más de formación en educación en positivo, aunque muchos de ellos ya se van formando. Y luego los dos factores que me acuerdo hace 4 años fui a la Cumbre Europea de Educación. Ahí estuve, pues, me invitó el Comisario Europeo de Educación, estuve con los ministros de Educación de casi todos los países de la Unión Europea, les di una charla, tuvimos luego una comida de trabajo, ¿no? Donde pues hacían preguntas y exponían, ¿no? Y veíamos cosas que son muy interesantes, ¿no? Lo primero tiene que ver con el ratio de alumnos por aula, ¿no? Ese es el mejor indicador del rendimiento académico de un alumno, es decir, cuántos alumnos hay por aula. Eso es algo que está comprobado en muchos estudios. Y luego hay otro aspecto que también yo creo que hay que darle mucho valor en este momento, ¿no? Que tiene que ver con la eliminación de estereotipos, ¿no? Si vemos el informe PISA, nos vamos a dar cuenta de que en todos los países del mundo, en todos, las chicas puntúan por encima de los chicos en aspectos relacionados con el lenguaje, ¿no? Velocidad de lectura, comprensión verbal, etcétera, ¿no? Bueno, tal y como yo lo estudié en mi día, ¿no? Cuando hay un factor que se cumple en todos los países del mundo o en todas las culturas del mundo, suele ser indicador de que es un factor biológico. Y sabemos que las chicas tienen más neuronas en todas las regiones relacionadas con el lenguaje. Y si nos vamos a lo que es ciencias y matemáticas, lo que vamos a ver es que en la mayoría de los países los chicos puntúan un poco por encima de las chicas, pero hay un porcentaje importante de países en el que los chicos puntúan igual que las chicas. O en algunos casos incluso las chicas un poquito mejor que los chicos. Y cuando vemos esta variabilidad a través de países, lo que suele indicar es que ese no es un factor biológico, sino que es un factor más cultural. La forma en la que enseñamos matemáticas, la forma en la que los padres, entre los cuales me incluyo, hablamos de matemáticas con nuestros hijos, ponemos atención a la nota que están sacando en un examen de matemáticas o en uno de dibujo o en uno de ciencias, ¿no? Nos dice, ¿no? Y tenemos varios estudios que lo demuestran, que tenemos todavía estereotipos de género en cuestión de educación y rendimiento académico, ¿no? Entonces yo creo que es importante que, como ya está ocurriendo, ¿no? Seamos capaces de tener en cuenta que las chicas pueden ser tan brillantes o más que los chicos en todo lo que tiene que ver ciencias y matemáticas y vayan ocupando un poco más ese espacio que yo creo que es importante, ¿no? Luego ya, pues si les interesa más o menos, que es otra cuestión, serán cosas que tienen que decidir. Pero a nivel de rendimiento académico, creo que hay muchas estrategias que ya se han demostrado que pueden apoyar, ¿no? Esa, digamos, eliminación de estereotipos en el aula. De hecho, yo creo que el testimonio, ¿no?, de Sara García Alonso, la mujer esta astronauta, ¿no?, Efectivamente. que lanza ahora en breve un libro, ¿no?, y que está dentro del programa Sí. europeo, ¿no?, de formación de astronautas, creo que es un modelo de referencia para las niñas muy importante, ¿no? Y aquí ha habido un salto abismal, ¿no? Efectivamente, pude coincidir con Sara hace un poco más de un año que nos otorgaron un premio, el premio Inspiring Girls, y precisamente lo que se busca, y una de las 5 o 6 estrategias más potentes para reducir los estereotipos, tiene que ver con todo lo que es que las niñas conozcan, no solamente en la escuela, sino también en casa, modelos de éxito científico. Algo que es difícil porque hasta ahora ha sido un territorio exclusivo de los hombres, ¿no? Y cuando pensamos en físicos, cuando pensamos en biólogos, etcétera, nos viene Darwin, nos viene Einstein, Oppenheimer, etcétera, y cuesta más, ¿no?, que de una manera espontánea pues tengamos esos modelos femeninos, ¿no? Pero hay películas preciosas. Hay una película ahora, no sé si es en Netflix o en Disney, ¿no? No me acuerdo del título, ¿no? Pero son de 3 mujeres que además eran 3 mujeres negras que, bueno, pues justo en el lanzamiento del Apolo 11 pues fueron clave para que el cohete pudiera despegar con éxito, ¿no? Y se va viendo cómo las dos partes, la parte de la discriminación racial, pero también la discriminación de género, se va trabajando gracias al ejemplo de estas mujeres, ¿no? Es una película que todas niñas y niños tienen que ver. Se llama la película, que me acabo de acordar, Figuras ocultas. Esa es preciosa, además que es una película muy buena, sí. Esa es, muy bonita. Es muy bonita.
Bueno, pues dos Bueno, preguntas y te libero ya, Álvaro. Hemos hablado un poquito de cómo gestionar las rabietas y poner límites de manera mm, efectiva, perdón, y afectiva también, sin duda, en los niños. Vamos a dar un rayo de esperanza a los papás con adolescentes. Venga, que es que últimamente tengo muchos papás con adolescentes que necesitan ese rayito de esperanza. bueno, mira, a mí siempre me gusta, porque es verdad que cuando me hacen entrevistas en la radio, en el periódico sobre temas de adolescentes, ¿no? Es como, es que por los adolescentes, ¿cómo podemos ayudarles? Qué difíciles son los adolescentes. Y yo siempre les respondo lo mismo, ¿no? Trabajo con muchos adolescentes, voy a muchos colegios a dar charlas. Los adolescentes son maravillosos en el 99% de los casos y el 99% del tiempo. Es verdad que los adolescentes presentan unos desafíos que tienen que ver con el propio desarrollo madurativo de su cerebro, tanto a nivel físico como a nivel hormonal, ¿no? O a nivel químico. Una de las principales funciones de los adolescentes es aprender a gestionar situaciones de riesgo, ¿no? Y estamos hablando del desarrollo de distintas partes del lóbulo frontal, ¿no? Que nos permiten aprender a gestionar riesgos, pero es que esos adolescentes dentro de poco se irán fuera de casa y queremos que sean capaces de asumir ciertos riesgos cuando conducen un coche, ¿no? Prefiero que se den un tortazo haciendo el cabra con la bici antes de que se lo den conduciendo el coche, ¿no? Prefiero que se den, bueno, pues que se equivoquen, ¿no? Suspendiendo un examen porque estuvieron apurando hasta el último momento, ahí intentando gestionar el riesgo y suspendan ese examen a que, pues cuando sean quizá adultos, pues les echen del trabajo porque no han hecho las cosas que tenían que hacer a tiempo, ¿no? Entonces, todas esas conductas de riesgo, etcétera, les van sirviendo para aprender, ¿no? Y luego, pues otro componente esencial en la adolescencia es que se tienen que separar de nosotros. Entonces, cada vez que mi hijo me manda paseo, me dice, oye, pues que eres un pesado, o que no tiene ganas pues, de una cosa que hemos hecho toda la vida, que es ver una serie, él y yo, los lunes por la noche, ¿no? Me dice, no, hoy no me apetece, y te dice cosas como, estoy cansado porque he ido con mis amigos a jugar al baloncesto, o hoy no me apetece porque mañana tengo un examen. Digo, claro, es que eso es lo que tiene que hacer, ir haciendo su tribu y, por otro lado, ocupándose de sus cosas y olvidándose de su padre, que cada día estará más mayor y no es su función, ¿no? Es un duelo muy difícil para los padres, pero los padres tienen que entender que su trabajo es separarse de sus hijos y dejarles ir. Es el trabajo que tenemos. Y muchas veces seguro que te lo encuentras, ¿no? Muchos padres se les olvida cómo ha sido su adolescencia, ¿no? Se alejan tanto de su adolescencia que se les olvida. Y cuando tú les haces la pregunta de, ¿pero tú no hiciste eso en tu adolescencia? Dicen, ah, pues sí. Eso es, Y ahí un poco reconectan, ¿no? esa es la constante, siempre que trabajo con padres, dices, ¿qué hace esto? Y digo, ¿y tú cómo eras como adolescente? Y dice, uy, yo peor. Esa respuesta es muy habitual. Digo, pues si tú eras peor, Sí, sí. tienes que estar contento, ¿no? Porque igual vienen porque el chaval dice que va de negro. Y digo, bueno, pero tú como... Dice, no, yo iba de negro, pero con el pelo heavy y llevaba un cinturón de balas y mi padre me echó de casa. O pues, yo qué sé, le han echado la bronca en el colegio y digo, a ti, dice, a mí me expulsaban. A mí no me echaban la bronca, me expulsaron varias veces y demás, ¿no? Eso que has dicho es una constante que muchas veces nos olvidamos de cómo fue nuestra propia adolescencia Sí, sí, sí. y de esa necesidad que tenemos de encontrar nuestro camino y probar y experimentar, ¿no? O sea que bueno, es Lo que importante. pasa es que es verdad que reconectar, ¿no? Con ese adolescente que fuimos antes de ayer, a muchos papás se les olvida, Sí. ¿no? Qué bueno. Pues, ¿qué proyectos o qué libros o qué cursos tienes en este inicio de 2025? Bueno, pues todos los años me gusta sacar algún curso, 1 o 2 cursos online para padres. Este año creo que vamos a sacar 3, uno que ya grabamos en 2024, que es sobre crianza consciente, educación y crianza consciente, que es algo muy bonito, que yo trabajo muchas veces con familia en el despacho, que tiene que ver mucho con reconectar con ellos mismos durante su infancia, sentir un poco el hijo que han sido, el hijo o los padres que les hubiera gustado tener y los padres que quieren ser para su hijo. También seguro que este año sacamos un curso sobre pantallas, ¿no? Porque es una cosa que los padres demandan cada vez más, límites y normas en relación a las pantallas. Y luego, pues estoy bastante ilusionado porque estoy escribiendo un libro que ya tengo el título y ya tengo el esquema y algunos capítulos que se va a llamar Parejas felices, hijos felices, ¿no? Porque muchas veces me encuentro no solamente en la consulta, sino también entre los amigos
las personas que conozco así de padres del colegio y demás, pues que los padres lo pasan muy mal en las relaciones de pareja, ¿no? Y es un campo que siempre me ha interesado, que muchas veces aparece en la consulta, aunque estemos con los niños, damos pautas a los padres y que creo que puede ser un libro muy bonito y que puede ayudar mucho a los padres, ¿no? Dentro de esa línea de que no me centro solo en los niños, sino que mi pasión es ayudar a las familias. Y aunque Álvaro no lo ha dicho, Sí. Álvaro es el flamante ganador del premio del Consorcio de Neuropsicología. Por favor, Álvaro. Cierto es. Todavía no lo soy, todavía, bueno, sí, ya me lo han otorgado, pero lo tengo que recoger. O sea Sí. que sí. Bueno, Sí que pero ya está publicado en todas partes, ya lo hemos visto todos y todos nos hemos alegrado. O sea que no me seas modesto, Álvaro, que todos lo hemos visto. La verdad te voy a decir que cuando hablé con Iván, ¿no?, el presidente, me hizo mucha ilusión porque, y se lo comentaba a mi mujer, y a mi mujer le hizo mucha ilusión porque una parte del premio tiene que ver, pues, a la trayectoria profesional, pero con un énfasis especial a la labor que he hecho durante estos años en cuanto a divulgación, ¿no?, de lo que es la neuropsicología y el mundo de la neuropsicología. Es verdad que llevo desde que estaba en el CEADAC, desde el año 2005, pateándome estudios de televisión, radio, prensa, hablando mucho de neuropsicología, dentro de lo que podían ser mis libros y fuera, ¿no?, contando casos de daño cerebral, dando conciencia de la prevención del ictus, etcétera. Y es verdad que pues ha sido una cosa que sin quererlo he ido haciendo de forma espontánea porque me gusta mucho divulgar y la verdad que recojo el premio con mucho agradecimiento y con mucha humildad, ¿no? Porque siento que hay neuropsicólogos que cada día están trabajando en la clínica de lunes a viernes. Yo ya hago 2 días a la semana nada más clínica y el resto del tiempo me dedico a escribir o crear contenidos, pero lo recibo con mucha ilusión. Qué bueno, pues enhorabuena, Álvaro. Muchas gracias. Te agradezco este ratito que me has concedido, te lo agradezco mucho, de verdad. Un placer. Y te tengo que dar las gracias infinitas, ¿no? Primero, por este ratito y segundo, por ser uno de los autores que creo que todos los neuropsicólogos tenemos de referencia cuando queremos precisamente hacer lo que estás haciendo, que es divulgar a los padres y entre todos hacer un cambio necesario, ¿no?, en estas tareas, ¿no? O sea, que en ese sentido te lo agradezco doblemente. Pues muchísimas gracias, de verdad. Para mí es un honor y de verdad, Monse, me ha encantado la entrevista, el tono, todo el enfoque y el agradecido soy yo. Muy bien, pues despedimos aquí a Álvaro Bilbao y recordaros que si te apetece aprender o enseñar de psicología, puedes contactar con nosotros en neuropsicoteca.com y proponeros temas de los que quieres que hablemos juntos. Soy Monse Díaz y juntos aprendemos en Neuropsicoteca, la academia para profesionales de la psicología.